Buenos días, segundo grado. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando del tema diferentes costumbres y tradiciones. Pero antes de comenzar, vamos a estar repasando de lo que estuvimos hablando en las últimas clases. Nosotros estuvimos hablando sobre los temas la vida en otros países y por qué somos diferentes. En estos temas nosotros estuvimos trabajando y nos estuvimos diferenciando con nuestra familia en el físico. ¿Por qué somos diferentes? Pues tenemos diferentes el color del pelo, la estatura, la forma de los ojos. Y así nos estuvimos diferenciando hasta en las huellas. También estuvimos hablando de la diferencia de otros países. Nosotros somos diferentes a otros países porque ellos tienen diferentes costumbres, diferentes tradiciones y su cultura es diferente a la de nosotros. Aunque en algunos países nos podemos parecer en los trabajos que realizan en las comunidades urbanas, en las rurales y en las costeras. Pero al tener costumbres, tradiciones y su cultura ser diferente, somos diferentes. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el tema diferentes costumbres y tradiciones, donde vamos a estar hablando de las costumbres y tradiciones de algunos países y de las costumbres y tradiciones de Puerto Rico. Para comenzar, vamos a definir lo que es cultura. La cultura nos dice quiénes somos. La cultura se expresa por medio de la música, el arte y la comida típica de un país. Así que la cultura nos va a definir como país, como familia y como personas. Va a decir quiénes somos. Porque la cultura que tienen en México no es la misma que tenemos en Puerto Rico. Entonces, ahora tenemos que definir lo que es una costumbre y lo que es una tradición. Cuando nosotros hablamos de costumbre, para definirla, una costumbre es un comportamiento o habilidad que realizamos de generación en generación. Las costumbres se trabajan más dentro de la familia, como por ejemplo, en esta casa, cuando vamos a consumir algún alimento, ya sea para el desayuno, para el almuerzo o para la cena, nos tenemos que sentar todos en la mesa. Pero esa costumbre es de esta familia. Quiere decir, no en todas las familias, las personas cuando van a consumir un alimento se sientan en la mesa. Ya sea porque tienen mucha prisa por el trabajo o porque no tienen tiempo. Cada familia va creando sus propias costumbres. Entonces, una tradición es algo que se hace de la misma manera por muchos años en un país. Lo que quiere decir es que la tradición va más bien a lo que es el país, lo que se va celebrando en el país de generación en generación. Cuando hablamos de generación en generación, estamos hablando del tiempo de mucho antes de nuestros abuelitos, donde los papás de nuestros abuelos le enseñaron las costumbres y tradiciones de nuestro país y las fueron pasando a nuestros papás a nosotros y nosotros las seguiremos pasando cuando seamos adultos a nuestros hijos. Y así va a seguir la tradición por generaciones de generaciones. Entonces, una tradición quiere decir lo que ese país hace, como por ejemplo, una de las tradiciones de Puerto Rico es el Día de Reyes. Pues esa tradición se ha ido pasando de generación en generación desde hace mucho tiempo hasta la actualidad nosotros la seguiremos pasando. Más adelante te voy a dar otros ejemplos de tradiciones de Puerto Rico. Entonces, nosotros hoy vamos a estar trabajando en la página 186 del libro, donde vamos a estar hablando de diferentes costumbres y diferentes tradiciones. La música, el baile y la comida son algunas de las expresiones de la cultura de las
personas. Mediante la música, los ritmos, las canciones y los instrumentos. No todos los instrumentos ni todas las músicas de los países son iguales. Podemos conocer sobre los orígenes de un pueblo. De la misma manera, conociendo sus comidas y el modo de prepararlas, podemos saber más de su historia y sus productos. Entonces, ahora vamos a dar unos ejemplos de diferentes países y sus tradiciones y costumbres. Por ejemplo, España se conoce por el flamenco. El flamenco es un baile, por eso podemos ver en la parte de arriba la bailarina que dice: soy una bailarina de flamenco. Mi país es España. Ese es un baile típico de España, esa es su tradición. Argentina se conoce por el tango y el bandoneón, un instrumento musical. Entonces podemos observar este dibujito de aquí donde dice: el traje de guacho argentino es parte de las tradiciones de mi país. México se distingue por las rancheras y los mariachis que interpretan con trompetas y con el guitarrón. Ahí podemos observar esta lámina donde dice: el sombrero de charro es de México. Cada país tiene también su comida típica. En Cuba, por ejemplo, es tradicional la yuca al mojo y el arroz con habichuelas negras. En República Dominicana se hace el mangú, una comida preparada con plátanos verdes. En Perú se hace ceviche o pescado cocido con limón y especias. A las personas les encanta el sabor de su comida típica. Aquí podemos observar varios países de los que hemos mencionado, donde podemos observar su vestimenta, su baile, sus instrumentos musicales y hasta su comida. Estos aspectos nos hablan sobre la tradición de esos países y cómo es su cultura. Recuerda que la cultura va a definir la persona o el país, cómo son. Entonces, ya que conocemos un poquito de estos países, nosotros ahora vamos a conocer el de nosotros, el de Puerto Rico. Nuestro pueblo se describe como uno lleno de ricas costumbres y tradiciones. Son estas las que durante años, décadas y siglos nos han ido enriqueciendo como cultura y como pueblo. Las hemos heredado de generación tras generación, lo que hoy día nos toca a nosotros mantener como legado a nuestras futuras generaciones. Lo que les había mencionado, que nuestra cultura, nuestras tradiciones como país ha pasado de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y es responsabilidad de nosotros mantener ese legado y pasarlo cuando seamos adultos a las próximas generaciones. Entonces, te voy a enseñar una de las tradiciones que tiene Puerto Rico, es su comida típica. No pueden faltar nuestros platos típicos. Podemos resaltar el lechón asado, el arroz con dulce, el tembleque, el famoso arroz con gandules y pasteles, la ensalada de coditos o de papa y la morcilla. Estos son algunos de los platos típicos que nosotros como puertorriqueños tenemos en nuestra tradición. También podemos observar las vestimentas. Nosotros también nos podemos vestir de jíbaro en el baile de la bomba, en el baile de la plena. Otra de las tradiciones que tenemos es nuestra música. La música, utilizamos algunos de estos instrumentos, los utilizamos en Navidad, que son cuando más los podemos escuchar, en las parrandas. Tenemos el Día de Reyes,
el Día de los Padres, el Día de las Madres, el Día de Acción de Gracias. Son algunas de las tradiciones que nosotros tenemos como país. Entonces, ya hablamos sobre las costumbres, que son las que nos definen quiénes somos como país, quiénes somos como puertorriqueños, como familia. Ya hablamos sobre las costumbres. Las costumbres se trabajan más bien en lo que es la familia de cada persona. Y las tradiciones son las que nos hablan sobre nuestro país. Que ya sabemos que las tradiciones nos hablan de vestimenta, de instrumentos, de música, de comida, de los días festivos. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? En la libreta realizarás un dibujo de una tradición que realizamos los puertorriqueños. Luego lo explicarás en 3 oraciones. Recuerda que las oraciones se evaluarán de la siguiente manera. Se dará un punto por letra mayúscula, un punto por el contenido y un punto por el punto final. Es importante que recuerdes cómo se estará evaluando las oraciones, ya que he observado algunos trabajos que me dejan el punto o la oración no tiene su contenido completo. Y para que una oración tenga su contenido completo, la oración tiene que hacer sentido. Luego me vas a enviar foto de tu trabajo por la plataforma de Edmodo. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta, me escribes, que estoy a tu orden.